Jonás en el pez, oró, bueno, Dios lo perdonó. Espera, espera, espera. No, porque ya te fuiste del barco al pez sin pasar, ni no lo han echado al agua. Bueno, sí, él Bueno, fue, bueno, tranquila, Paula, ya puse tu participación, te agradezco mucho. Vamos a ver qué dice Alejandra. Señor. ¿Por qué echaron al agua a Jonás? Ay, profe, pues yo escribí eso porque, o sea, fue que así como que entendí que, ay, lo echaron al agua, pero pues no A lo ver, leí toda la historia. un momento, a ver, ¿quién se acuerda, quién recuerda por qué echaron al agua a Jonás? Bueno, ya quedamos, él se embarcó. A ver, El profe Sebastián, Sebastián está levantando la mano. sigue, Sebastián. Sebastián, sigue. Dice que él iba en el barco y las personas, Sí, él iba en el barco con las otras personas y cuando empezó la tempestad, él le dijo a los tripulantes que lo arrojaran al agua porque él sabía que estaba ocurriendo eso por él. exactamente. Muy bien, Sebastián. Entonces, eso es correcto, ¿listo? Allí no sabían por qué estaba enfurecido el mar, ¿listo? Y lo que hacían, pues, cada uno mira a ver por qué, cómo calmaba a los dioses, a sus dioses. Pero Jonás bien sabía que la culpa era de él por no haberle obedecido a Dios, ¿cierto? Al único Dios. Entonces lo van a echar al mar, ¿listo? Deciden echarlo, arrojarlo al mar. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Quién sigue contando? Yo, profe. Amaya Jimena. Profe, pues se dice que, pues, que vino un pez grande y se lo tragó en pocas palabras, Sí, porque Jonás no obedeció a la palabra de Dios. correcto, listo, correcto. Bueno, ¿qué pasó allí? Entonces, lo que estaba contando después Paula, dentro de aquel, era una ballena, ¿cierto? Un mamífero. Ustedes saben que la ballena es un mamífero. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Sebastián dice, y se salvó. Sí, exacto, ¿cierto? No lo devoró, se lo tragó así nomás. Bueno, Sebastián, muy bien. Difícil de creer, ¿verdad? Esto porque uno dice, como se lo tragó, lo trituró, pero lo que dice el texto es que después de 3 días lo, lo vomitó, ¿cierto? Lo llevó a la playa. ¿Y lo llevó a dónde? Alejandra. A ver, Alejandra, ¿vas a decir algo? Alejandra Amaya, creo, de nuevo. No, señor, profe, qué pena. Yo, profe, Bueno, ¿quién es? Juan Entonces, Diego Casas sigue, Amaya. sigue Juan Diego. Una de las cosas importantes de Jonás, profe, es que Jonás no fue enviado como los profetas de Israel, como los otros profetas de Israel, a predicar a su propio pueblo. Sí, pero espérate, no, lo que vamos contando el cuento, listo, estamos contando el Yo, cuento. profe. A ver, Laura Villa. Profe, cuando él estaba dentro de la ballena, él como que se arrepintió, ¿sí? Como tuvo como un arrepentimiento hacia Dios. Sí, Y entonces cuando después de 3 días y 3 noches, como tú dijiste, él fue expulsado y fue llevado a Nínive y fue cuando profetizó que iba a haber como una destrucción y pues el pueblo de Nínive como que le creyó. bueno, espérate, exacto. Pero entonces, miren, voy a leer. Acuérdense que son solamente, Iris, Jonás, ¿sabe cuánto tiene aquí en mi Biblia? En mi Biblia solamente es una hojita por la. No hay disculpa, ¿cierto, compañeros, de no haber leído? Laura, ya puse tu participación, muy bien. Espérame, confirmo, Laura Villa, tú eres de 11.1. Oigan, de 11.1, sí. Solamente es una hojita por lado y lado. No es más, son 4 capítulos. Voy a leer lo que sucede dentro del pez. Dice, oiga, y está anotado hasta lo que él rezaba dentro del pez. ¿Listo? Desde mi angustia clamé a Yahvé o a Jehová, ¿cierto? Es lo mismo, Yahvé o Jehová. Y él me respondió, desde el seno del Sheol grité y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en lo más hondo en el corazón del mar. Una corriente me cercaba.
Todas tus olas y tempestades pasaban sobre mí. Yo dije, arrojado estoy de delante de tus ojos. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Me envolvían las aguas hasta el alma, me cercaba el abismo. Un alga se enredaba a mi cabeza. A las raíces de los montes descendí, a un país que echó sus cerrojos tras de mí para siempre. Mas de la fosa tú sacaste mi vida. Yahvé, Dios mío, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma en mí desfallecía, me acordé de Yahvé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran vanos ídolos, su propia gracia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, los votos que hice cumpliré, de Yahvé la salvación. Y Yahvé, oh Jehová, dio orden al pez que vomitó a Jonás en tierra. Listo, entonces ya quedamos allí. Escuchamos la oración de Jonás en el capítulo 2. Viene en el capítulo 3. Juan José Moreno, ¿qué sigue en el capítulo 3? Que es la conversión de Nínive y el perdón divino. Cuéntanos. ¿Sí estás preparado, Juan José? O bueno, ¿quién sigue? ¿Quién me lee? Saben que eso estaba muy cortico, eso que leímos. A ver, ¿qué sucede Yo, allí en el... A ver, ¿quién siga, por favor? pues Brandon. después de que lo arrojaron a la tierra firme, Jonás recibió la segunda orden de Dios para ir a predicar al pueblo de Nínive. Exacto. ¿Y cómo fue la predicación? ¿Qué fue lo que él tuvo que decirle a la gente y si el pueblo le hizo caso? Mm, A ver, Brandon, a ver quién recuerda, quién leyó. Si no, él tiene la Yo, Biblia. profe, Sigue, Milena. ¿Y quién? ¿Cómo es tu apellido? Romero Morales. Romero Morales. Ah, están las hermanas, Romero. ¿Cómo está todo por allá? Bien, sí, señor. Romero, Milena. ¿Listo, Milena? ¿O va a hablar Karen? Milena. Sigue, Milena. Y saludos a tus hermanos, ¿listo? Y a tu papá y tu mami. Bueno, sigue. Pues dice que Jonás cuando entró a la ciudad, diciendo a grandes voces, dentro de 40 días Nínive será destruida. Sí, bueno, ¿y qué sucedió entonces? Si quieres tú misma o si otra persona. Estamos reconstruyendo la historia de Jonás. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Que aquí me sale Alcatel. Jonathan Ramírez Roa, 11-1. Ramírez Roa de 11-1. Sigue, por favor, Jonathan. Bueno, después de que el rey recibiera esa predicación de Jonás, el rey mandó a toda la ciudad que hiciera ayuno. Y al ver que el arrepentimiento de Dios de toda la población, Dios decidió no castigar a la ciudad. Bueno, qué chévere. Muy bien, ya puse tu participación. Te agradezco, Jonathan. Muy bien. Oiga, entonces, chévere, funcionó, ¿cierto? De la predicación de Jonás funcionó y Jonás se puso muy contento porque ya lo que, si es verdad o estoy equivocado, porque lo que Profe, Dios... yo voy a decir algo. A ver, Kevin, sigue. Pues de hecho, Jonás al comienzo comenzó como con una actitud toda rara ahí porque como si no confiara en Dios. Y se fue a un monte y se fue a un monte a ver cómo Dios destruía la ciudad. Sí. Y desde ahí se puso a ver eso, entonces como que como confiando que Dios lo podría cambiar, pero a la vez de que no. Él lo que esperaba, te pregunto, de acuerdo con él, ¿qué era lo que quería? Él llegó y dijo, bueno, ya les avisé a estos, eran extranjeros, ¿cierto? Eran extraños. Era un pueblo que no era judío, ¿cierto? Y fue y les predicó de que eran malvados. Y él dijo, bueno, ahora sí me siento aquí a ver el show, cómo es que Dios acaba esta ciudad, ¿cierto? Y se sentó a ver allá, pero Dios no castigó. ¿Por qué no castigó a Nínive? Al ver el arrepentimiento que tomaron ellos. Exacto, miren. ¿Sí ven? El profeta Jonás esperaba que Dios castigara a Nínive, porque su palabra había sido 40 días avisándoles, Dios los va a acabar. Y fue tan buena la predicación que se convirtieron y Dios los perdonó. Y el profeta se puso de mal genio, se puso bravo con Dios, entró en ira,
porque Dios los perdonó. Muy bien. Juan José Moreno, ¿qué vas a decir? Sí, eso iba a decir, profe, que Jonás, viendo indignado que Dios había dado el perdón divino y que se había apiadado de toda la población de Nínive, se había terminado yendo de la ciudad bastante disgustado. Exacto, exacto. Es mira lo que pasa. Listo, Juan José, muchas gracias. Sí, es tremendo, ¿cierto? Uno es el ser humano que está allí, es un profeta y lo que sea, pero está, no deja uno de ser ser humano, ¿listo? Como el cura o la monja o el pastor, son seres humanos, ¿listo? La palabra es la que es de palabra de Dios, pero los seres humanos siempre tenemos esas cosas, ¿listo? Mire, no quería que ellos se salvaran, realmente no quería, fue obligado por Dios a ir a predicar y a las malas lo llevó allá y predicó. Y cuando ya, después de que hizo todo ese trabajo tan bien hecho, entonces Dios perdonó, ¿listo? Ahí vemos Dios que llama, Dios que castiga, Dios que perdona. Listo, ¿qué pasa en el capítulo 4? A ver, alguno que comparta allí, dice despecho del profeta y la respuesta divina. ¿Listo? Si la tiene en la Biblia, yo voy recordando allí, dice, Jonás se disgustó mucho por esto y se irritó y oró a Dios diciendo, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir de Tarsis, como diciéndole a Dios, ¿usted para qué me mandó a esto si ya los iba a perdonar? Tanta cosa por la que me tocó pasar y mire, y los perdonaste. Porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Y ahora, Dios, te suplico que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, ¿cierto? Digo que entonces que lo castigara a él, que lo matara, le pide Jonás a Dios. Listo. Él dijo, no voy a hacer aquí el show para volver de pronto a pasar por Nínive y que se burlen, mira que no. No, eso no dice ahí, ya le estoy colocando más de lo que dice la Biblia. ¿Alguien quisiera decir algo para terminar? A ver, una notica allí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue Y lo que pasó? Jehová le preguntó que si así, ¿Sigue, Juana? y Jehová le preguntó que si hacía bien en enojarse. Eso, ¿y qué pasó? Termina el cuento, a ver que ya falta poquito. Y Jonás se salió de la ciudad. Sigue. Si lo tienes allí, léelo si quieres, que es muy cortico. Profe, pues Sigue, Juan Jonás José. por una calabaza, ¿no? Sí. A ver, tú dices que era un árbol de calabaza, sí. Bueno, A él ver, se va a la ciudad, arma su choza fuera de la ciudad y crea sí. una calabaza. Y pues decía repetidamente eso de que prefería la muerte a vivir de esa forma. Y Dios lo que hace es como plagarle la calabaza, no sé si fue con un gusano, Sí, pero le sí, plaga la calabaza y eso también indigna bastante a Jonás y vuelve a repetir lo de que prefería estar muerto. sí. Y entonces se quedó otra vez sin la sombrita del árbol. Aquí lo veo que un ricino, tú allá en tu le dice una calabaza, exacto. Entonces Dios mandó salir después de que ya se acabó la matica, dice, salió el sol, mandó un sol sofocante. El sol hirió la cabeza de Jonás. Cuando alguno quiere interrumpir y decir algo, con mucho gusto y le ponemos nota. Listo, muy bien, Juan José y todos. El sol hirió la cabeza de Jonás y éste se desvaneció. Se siguió deseando la muerte y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien irritarte por ese ricino, por esa calabaza? Dice, respondió, sí, me parece bien irritarme hasta la muerte. O sea, él como justificando, dice, todo lo que le ha pasado. Y Yahvé dijo, tú tienes lástima de un ricino o de una calabaza por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció. Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha y su izquierda y una gran cantidad de animales, ¿cierto? ¿Qué ibas a decir? ¿Cómo es? Jonathan, ¿ibas a decir algo? Y después Alejandra. Señor, ¿Qué ibas a decir, Jonathan? no es que acá se levantó la mano sola. Ah, bueno, listo. Oiga, hay fantasmas, ¿no?
Ay, profe, Bueno, igual. Alejandra, también te pasó y nos están asustando entonces. Bueno, oiga, muchachos, listo. Miren, miren la historia tan linda, una historia de una hoja por 2 páginas. Es un libro completo de la Biblia, ¿sí se dan cuenta? La Biblia. Claro que hay libros que son larguitos, por ejemplo, el profeta Isaías tiene más de 60 capítulos. En cambio, Jonás solo 4 capítulos. Listo, y nos deja una enseñanza muy grande. A ver, ¿qué enseñanzas te deja este libro? Ya todos lo hemos reconstruido. Ahora, enseñanzas, y voy colocando notas, me dicen yo, profe, ¿listo? A ver. ¿Quién quiere decir? Aprendí esto de Jonás. A ver. Profe. Andrés Ramírez. Pues yo aprendí de Jonás que pues a pesar de que no queramos cumplir o obedecer alguna orden, siempre habrá una consecuencia de esto. Y pues que ya después de esa consecuencia debemos conseguir la orden y hacerla lo que nos mandan, ya que es bueno tanto para mí como para los demás, como se dice. Muy bien, listo, cierto. Todo lo que hagamos tiene consecuencias. ¿Listo? Listo. profe. ¿Quién más? A ver, Brandon Peña. Pues, por ejemplo, como el arrepentimiento de Jonás, que si digamos, oramos a Dios, él nos va a perdonar. Y, por ejemplo, lo que pasó en el pez, que el pez lo vomitó. Entonces, Sí, como él está orando, pues ok. lo sacó del pez. Muy bien, Brandon. Yasmín Torres. Yasmín, te escuchamos. Oye, pero tú no estás. ¿Quién eres tú, Yasmín? Aparece Yasmín, pero ¿eres tú, Yasmín? No. No te veo aquí en lista. Bueno, ¿quién más, por favor? Profe, buenos días, Hola. profe. Es Sigue. que no estoy activa. No, yo soy la tiflóloga de Paula, entonces por eso estoy escuchando, Bueno, entonces por eso estoy aquí en la bueno. clase. Bueno, profe, Bueno, tú también, mucho gusto. profe. Bueno, profe Yasmín, listo. Y tú, Bueno, sí, tú eres señor. la tiflóloga de Paula. Aquí te anoto también. Sí, señor. Listo, Yasmín. Bienvenida, profe. Gracias. Ustedes, oiga, aquí delante de todos los compañeros. Aquí tenemos 2 personas muy queridas allá, ¿cierto? Nuestras intérpretes. Y resulta que ellas son personas muy preparadas, ¿listo? Con maestría, con especializaciones, con tal. Entonces, bienvenidas, profes, también Gracias. a la Gracias, profe. clase. Listo. Bueno, Paula, ¿querías decir algo, Paula? A ver, quería escucharte, Paula Rodríguez. ¿Qué aprendiste, Paulita, de Jonás? Bueno, profe, bueno, lo que yo aprendí es que, digamos, siempre tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Yo creo que muchas veces eh, Dios de pronto nos guía en muchas cosas y pues somos desobedientes, no escuchamos como esa voz interna que nos puede llevar a un camino de bien. Y pues siempre cuando somos desobedientes, bien sea con cualquier persona o en cualquier aspecto, siempre va a haber una consecuencia y no es la más favorable. Ok. Bueno, muy bien, lo anoto, listo, ya anoto tu participación también, exacto. Todo tiene consecuencias, dijimos, y una cosa chévere que aprendimos es que, bueno, miren, Dios llama, Dios coloca una misión, y hay cosas que a uno no le gusta, digamos, él no quería predicar eso, él quería, por Jonás, él hubiera ido, ya te doy la palabra, Verónica, él hubiera ido más bien a que lo van a destruir y ya, y no más. Él no quería ni siquiera ir por allá, él quería zafarse de eso. Pero Dios poco a poco lo fue llevando y le fue mostrando que el que manda es Él. ¿Listo? Dios. Dios es quien lleva las riendas. ¿Listo? Nosotros nos dejamos llevar por las emociones, en cambio Dios es el que lleva la historia. Verónica y después Alejandra. Hola, profe. Hola, Verónica, Toro Cachay, sigue. Bueno, profe, que o sea que cada momento toca cumplir para ser laico, ¿sí me entiende? Como su merced nos decía que, o no me acuerdo si fue Paula, bueno, fue que la voz interna, ¿sí? Para Sí. cumplir cada misión que nos indicaba y no cometer ningún error Bueno, para
llegar al bien. Ok, Verónica, muchas gracias. Listo, sí, la Bueno, voz profe. interior, la voz de Dios. Alejandra, Bueno, profe, lo que podemos aprender de la historia de Jonás es que cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos obedecer. Él conoce nuestra mente y corazón. Y también sabe que obedecemos con disposición, que también Dios conoce y ve todo y no podemos escapar de él como Jonás no pudo hacerlo. listo, Alejandra, muy bien. Miren, Profe, dime, Juana. que no podemos huir de nuestras responsabilidades. Exacto, muy bien. Juana, ¿tú estás en qué grado? 11.2. Juana Díaz, espérame, te ubico acá. Juana Valentina, muy bien, tú has participado varias veces, todo ha quedado registrado, ¿listo? Profe, Exacto, dime, sí. y que la desobediencia también siempre conlleva consecuencias negativas. Sí, muy bien, sí, ya lo anoté, ¿listo? Todo tiene consecuencias. Luisa Soto, ¿ibas a decir algo? Bueno, ¿vas a decir algo, Luisa? Bueno, no te funciona el micrófono, lo tienes apagado. Yo, profe. Listo. A ver, Juan Diego Amaya. Profe, pues en resumen de todo lo que han dicho, yo diría que siempre es hacerle caso a Dios, profe. Exacto, listo, obedecer a Dios. Acuérdense que aunque la predicación sea de castigo, Dios siempre reserva el perdón. Si la gente cambia, ese castigo se cambia por perdón. ¿Listo? Entonces, también en nuestra vida, nosotros a veces somos complicados, no hacemos caso, pero si nos convertimos, Dios nos perdona. Entonces, no nos perdona porque sí, sino porque tenemos que tener una disposición, una disponibilidad, un cambio en la vida. Si mejoramos, Dios nos va a colaborar y nos va a ayudar. Voy a presentar rápidamente aquí de esta misma historia de Jonás. A ver si lo ven. Estamos viendo acá un momento el profeta Jonás. Listo, algunas imágenes que les quería compartir. A ver, de Jonás, un momento. Listo. A ver. Bueno, ahí vemos a Jonás, está el barco y vemos a Jonás ya tirado en la playa. Les recuerden lo que les he dicho en las clases pasadas, año 587, ¿cierto? Bueno, ahí dice 586 hasta el año 539 o 36. Fueron 50 años. Estos los años se cuentan van disminuyendo antes de Cristo. ¿Listo? Porque así fue un acuerdo, ¿listo? Eso no es que haya sido así en la historia siempre, sino que por allá en 1300, en el siglo XIV, hubo ese cambio de calendario, ¿listo? Pero los judíos, ellos sí tienen, pues comercialmente están como nosotros en el año 2020, pero religiosamente ellos van por allá en un año mucho más adelantado, ¿listo? Como los chinos que también tienen otro calendario. Listo, entonces miremos aquí esta línea del tiempo. Tenemos cautividad de 70, cautividad fueron 50 años, ¿listo? 50 años duró el destierro. Pues se pueden medir unos años más que otros, pero normalmente se dice que fueron 50 años. Y los profetas predican antes, durante o después del destierro, que es lo que hemos estado trabajando en las clases de religión. Aquí vemos la ubicación, sería bueno que tomaran ese pantallazo de los profetas, ¿listo? Cómo están antes, durante o después del destierro a Babilonia. Acuérdense, fueron llevados al norte, fueron llevados prisioneros y allí, recuerden, les decía en la clase pasada, ya no tenían el templo fue destruido por Nabucodonosor, y entonces ya no podían ofrecer sacrificios de animales, les tocaba solo reunirse en algunos sitios que ellos comenzaron a leer la palabra y allí eso se llamaba la sinagoga. La sinagoga es donde leen la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de realmente no está el quinto todavía porque ese es posterior al destierro. El Deuteronomio va a aparecer después del destierro. Entonces, miren, a ver, antes ubiquémonos allí.
Año 580 es la caída, más o menos, ¿cierto? El destierro a Babilonia. Israel se había dividido en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El primero se llamaba Israel y el segundo Judá. Entonces, miremos qué profetas están antes del 586, son los profetas preexílicos. Del 586 en adelante, exílicos, y ya al final, después del 539, los post-exílicos. Entonces, miren, profeta, antes del destierro está Abdías, Joel, Jonás, está en verde, que fue el que acabamos de leer, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, ¿listo? Durante el destierro, entonces tenemos a Sofonías, Habacuc, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Acuérdense de Daniel, esto recuerdan el profeta allí que lo echaron en el foso de los leones. Ageo, precisamente Nabucodonosor, ¿listo? Ageo, ya bien, los últimos tres son profetas después del exilio. Ageo, Zacarías, Malaquías. Entonces, miren, Jonás predica antes del destierro a Babilonia. Listo, allí la tarea de hoy, ya vamos terminando, la tarea que les queda hoy, por favor, escoger un profeta. Todavía no van a leer el libro, ¿listo? Bueno, si alguno quiere, que le tiene tiempo, pues lee el libro. Yo les voy a decir si tenemos clase, porque es que vienen 3 puentes seguidos. A ver si trabajamos 2 de esos 3 puentes o los 3, miramos, yo les voy avisando. ¿Listo, muchachos? Y es que la clase con ustedes la estoy haciendo los lunes y con los otros cursos los demás días de la semana. Entonces, por favor, lo que van a hacer es busquen puede ser en Wikipedia, busquen cada uno escoja un profeta. ¿Ya tomaron el pantallazo? Tome el pantallazo. Menos Jonás, que ya lo estamos trabajando hoy, ¿listo? Cualquiera de esos le sirve. Escoja un profeta y vas a averiguar. Es lo siguiente. La biografía del profeta. Toma nota allí, por favor. Biografía del profeta. ¿Cómo fue la vocación? Siempre hay un momento, yo les leí en otra clase, la vocación del profeta Jeremías, ¿cierto? Capítulo 1 de Jeremías. Y que Dios le dice, antes que nacieras, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te había elegido, te consagré para ser profeta de las naciones, yo te elegí. Listo, entonces dice que Dios nos conoce desde antes, hay un proyecto, hay un plan. ¿Cómo fue esa vocación? Hay unos que cuentan, estaba yo dormido, dice, aquí no está, no aparece, pero el profeta Samuel estaba dormido, ¿cierto? Era un niño. Y Dios lo llamaba y él se despertaba. Y él le decía, aquí estoy. Y entonces estaba viviendo con él, acompañaba al sacerdote Elí. Y él le decía, no, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y otra vez Dios llamaba a Samuel. ¿Listo? Y bueno, aquí por ejemplo faltan otros que no tienen libro, pero están Elías y el profeta Samuel como tal, pero son también profetas, ¿listo? Samuel sí tiene el libro, ¿listo? Entonces, vuelve a acostarte y así dura 3 veces. Entonces el sacerdote Elí comprendió que lo estaba llamando Dios a Samuel y le dice, acuéstate y cuando te vuelva a llamar, dile, aquí estoy, habla Señor que tu siervo escucha. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y así lo hace. Bueno, entonces cada uno de ellos, cada uno de estos profetas tiene una historia de su vocación. Averigua, por favor, cómo fue la vocación de Malaquías, de Ezequiel, de Oseas. Escoges uno. Dentro de 8 días, Dios mediante, yo les digo si dentro de 8 días, pero prepárense y hagamos una cosa, muchachos, así sea festivo. Dentro de 8 días hacemos clase, de una vez les digo, ¿listo? Hagamos clase. Es un ratico y lo ofrecemos a las 7 de la mañana. Prepare cada uno su profeta, biografía del profeta, la vocación. ¿Cuál No, fue profe, no, pues que yo no. ¿Cuál fue su mensaje? Es que vienen 3 seguidos, Juan Diego, y entonces... Aunque sea más tarde. Bueno, hagamos una cosa. Yo por mí es mejor así, papá, porque es que después ya uno se complica y ustedes ya pueden seguir durmiendo, ¿listo? Pero hagámoslo a las 7 los que puedan. Entonces, miren, biografía. Segundo, su vocación. ¿Cómo fue el día que Dios lo llamó? ¿Qué cuenta la Biblia sobre eso? Tercero, ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué fue lo que le tocó predicar? Por ejemplo, a Jonás le tocó predicar que iba a ser destruida Nínive, que si no se convertían, Dios la iba a castigar.
Por ejemplo, de Amós, que también ya lo leímos, capítulo 8, Dios dice que va a castigar porque el pueblo es injusto, porque roban al pobre, porque cambian las medidas, etc. Tres cosas van a averiguar entonces: biografía, cómo fue la vocación, el momento de la vocación, del llamado de Dios a ese profeta, y tercero, cuál fue el mensaje que tenía que predicar el profeta. Escogen uno. Bueno, miren, libro del profeta Jonás, voy a leer algunas cosas ya para terminar. Este libro es diferente de los demás libros proféticos porque cuenta la historia del profeta y no enfatiza sus profecías, ¿cierto? Como tal, no cuenta bien el discurso completo de la profecía. Es más, su mensaje al pueblo de Nínive se sintetiza en un solo versículo. ¿Listo? En el versículo 3, 4 que les voy a leer, dice: Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando. El mensaje de Jonás, en medio versículo, dice: dentro de 40 días Nínive será destruida. No dice nada más, no dice nada más. Aquí en la Biblia de Jerusalén dice: los 40 días, recuerdan los 40 días del diluvio o los 40 años del éxodo. ¿Listo? ¿Recuerdan el tiempo que duró el pueblo vagando por el desierto en busca de la tierra prometida? Después ustedes recuerdan el número 40 importante. 40 días duró Jesús en el desierto también y allí al final fue tentado. ¿Listo? El significado de los números en esa mentalidad semítica hebrea. ¿Listo? Bueno, Jonás es una narración histórica. Jesús lo menciona también como ilustración de su muerte y resurrección. Cuando dice de los 3 días que durará sepultado, él dice el signo de Jonás. Listo, que duró 3 días en el vientre del cetáceo. Bueno, es difícil de creer esta historia. Algunos han dicho, consideran que no es un libro histórico, sino que es como una fábula, pero pues el mismo Jesús lo citaba y está en la Biblia hebrea. Entonces, difícil decir que sea solo una fábula, pero es difícil creer lo del pez, por ejemplo. ¿Listo? Aunque colocado en el canon, o sea, entre la lista de los libros oficiales, Jonás se distingue de ellos, de los profetas, de los otros profetas, en que su mensaje contiene solo la breve profecía a Nínive. La historia es su mensaje. Es la misma historia del profeta la que nos cuenta, ¿cierto? Algo importante. Esa historia tiene que ver con uno de los más profundos conceptos teológicos, o sea, acerca de Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Acuérdense, Antiguo Testamento son los libros de la Biblia hasta antes de Jesús. Después de Jesús se llama Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la Biblia hebrea. Ellos no tienen la Biblia del Nuevo Testamento. Para ellos, pues Jesús no es lo que nosotros llamamos, no es Dios, no es el Hijo de Dios, para muchos judíos, ¿no? Sí es un personaje importante, pero ellos consideran la palabra solo hasta antes de la aparición de Jesús. Dios ama a todos los pueblos y desea derramar sobre ellos su perdón y su misericordia. Ese es el mensaje más importante de Jonás. Aunque miren, ellos son muy cerrados, los judíos, es lo de ellos, es la vida de ellos, ¿no? Pero muestra que Dios está interesado en cuidar y en salvar a todos los pueblos, sobre ellos derrama su perdón y su misericordia. Jonás fue divinamente comisionado, enviado para ir a Nínive. Sin embargo, él resentía amargamente el hecho de que Dios amara y cuidara de la gente mala. El libro no enseña que Dios ama a los malos porque son malos, sino más bien porque son seres humanos. Visto aquí otra enseñanza. Porque Dios les pidió que se convirtieran. Se enfatiza la manera como Jonás intentó resistir la misión que Dios le dio, que era predicar una advertencia al pueblo de Nínive, una gran ciudad en la antigua Asiria. ¿Listo? No eran judíos, no era un pueblo, no era el pueblo elegido por Dios. En todo caso, Dios estaba preocupado por ellos. ¿Cuál es el propósito? Entonces, mostrar, momento que se me perdió aquí esto, mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. El mensaje de salvación es para todos los pueblos. Dios los ama y desea darles su misericordia, pero con una condición: si se arrepienten. Como decía, nos recordaba Urquiola, decía Brian Arturo, Jonás, hijo de Amitai, ¿cierto? Acuérdense,
Cuando vimos Jeremías, también lo primero era decir que en el año del reinado del rey Osías, siendo gobernador tal, comienza, listo a contar, siempre nos ubica. No es a cualquier persona que Dios, ya vemos aquel persona, no, dice, a esta persona la tenía elegida desde antes de que naciera, desde antes que papá y mamá se conocieran, ya Dios nos conocía, ¿cierto? Porque sabe todo, ¿listo? Hay que respetar la vida. Cuando la niña, bueno, una de ustedes esté embarazada, dele gracias a Dios y, bueno, a salir adelante. Esa vida hay que respetarla. Dios tiene un proyecto para cada uno. Desde antes que tú estés embarazada, ya Dios conoce a tu hijo, a tu hija. ¿Listo? Jonás, hijo de Amitai, natural de Galilea. El libro no proporciona datos sobre su autor. Jonás mismo puede haberlo escrito, pero en ninguna parte del libro usa la primera persona. Siempre se cuenta en tercera persona. Su nombre significa paloma y se cita, más el año es 760, ¿cierto? Más casi 200 años antes del destierro a Babilonia. Jonás estuvo antes de Amós y profetizó bajo Jeroboam II, el rey más poderoso de Israel. Asiria era el gran enemigo de Israel. Por eso es que Jonás quiere irse de allí, él no quiere predicarle a los enemigos. Conquistó a Israel en el 700. Miren, después de eso, Asiria, ¿cierto? Conquista a Israel en el 722. El arrepentimiento de Nínive no debe haber durado mucho, pues fue destruida, finalmente también fue destruida históricamente en el 612 a.C. Ya había muerto también Jonás. Ahí si se hubiera quedado esperando, hubiera visto la destrucción finalmente de Nínive, pero no le alcanzó la vida para ver lo que quería. Bueno, algunos lectores de la Biblia insisten en interpretar ese libro como una alegoría, una parábola o una fábula. Sin embargo, esos enfoques pasan por alto la propia interpretación literal de Jesús acerca de Jonás. ¿Listo? Se nos puede parecer imposible que una persona pueda estar dentro de un pez, ¿cierto? Es un mamífero, una ballena. Pero ¿no creen que también es imposible que alguien resucite entre los muertos? ¿O que un ciego de nacimiento pueda volver a ver? O sea, para Dios no hay cosas imposibles. No vamos a hablar cosas que sean raras o extrañas, pero las otras cosas, esos otros milagros que creemos más fácilmente, también son imposibles. ¿Listo? Dios hace cosas imposibles. Este libro tiene un notable valor simbólico recogido por el Nuevo Testamento en las palabras de Jesús acerca de la señal de Jonás. Así como duró 3 días en el vientre del cetáceo, también Jesús va a durar 3 días en el sepulcro. Al pedirle a algunos escribas y fariseos que hiciera una señal milagrosa, Jesús, relacionando su propia muerte con la historia del profeta, les responde que ya no habrá otra señal que la de Jonás. Bueno, voy a adelantar un momento, a ver. Bueno, aquí miremos este mapa. Miren dónde queda Jerusalén y dónde queda Nínive. ¿Listo? Jonás se va por el Mediterráneo, quiere alejarse, ¿cierto?, de tierra firme, y después el cetáceo lo que hace es devolverlo a tierra firme y lo va ubicando después. No queda tan cerca, pero allí Nínive no está en la playa, pero lo pareciera, según el texto, pero es un recorrido larguísimo. Allí pues no se explica, pero lo que sí hace es devolverlo pues al camino que tenía que seguir. Bueno, eso quería presentarles. Listo muchachos. Bueno, entonces ya conocemos las tareas, la tarea que tenemos confirmado de hoy en 8 días, 7 de la mañana, festivo y lo que sea, pero vamos a seguir trabajando. Después nos tomamos un festivo, ¿listo? Porque es que hemos tenido algunas pocas clases con grado 11 presencial, virtuales. Entonces les pido que sigamos trabajando. Profe, Dumar Sebastián pregunta, ¿la tarea la hacen en el cuaderno, le toman foto y se la envían o solo para la otra clase? Puede ser que ni siquiera la escriban, ¿cierto? Lo que necesitan es tener los datos allí y participar en clase. ¿Listo? Tengan apuntado, apunten, ya sabe. Porque yo les pregunto directamente, que ojalá con sus propias palabras sepan decirme la biografía del profeta que les correspondió. Lo segundo es la historia de su vocación, cómo Dios lo llamó, ¿cierto? Y lo tercero, cuál fue su mensaje.
Ténganlo escrito, pequeñito allí para que puedan participar en clase y mejorar su nota. Por favor, ustedes que participan acá, no tienen que desarrollar el taller que voy a enviar hoy. ¿Listo? No, ustedes solamente participan en clase, tienen una tarea. Y es que lo que yo voy a hacer en el taller es lo mismo que estoy trabajando acá. ¿Listo? Entonces voy a preguntar por Jonás, por la historia de los profetas, etcétera. Pero ya con la clase es suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, listo. ¿Alguien tiene una pregunta ya para terminar? Profe, una pregunta. María Alejandra, sigue. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno no ha presentado los talleres anteriores, pero solamente ha participado en las 2 primeras clases? Entonces yo les decía, el taller 1, 2 y 3 deben enviarlos. ¿Listo, María Alejandra? Entonces, lo envían, sí, lo envían a la plataforma, al correo institucional, a mi Listo, correo. profe. Listo, el 1, 2 y 3. Desde ahí, ya participando en clase es suficiente, ¿de acuerdo? Bueno, listo. Tengan la bondad de escribir ahora la participación en la clase, su asistencia, nombres completos y el grado. En el chat, escríbanlo de una vez. Les deseo un feliz día, saludos en sus casas. Gracias a las profe Joana y a la profe Yasmín. Feliz día, feliz semana. Nos vemos Dios mediante dentro de 8 días. Listo, confirmado. Bueno, Dios los bendiga. Feliz día, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, buen día. Chao, gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, profe, lo mismo. Chao, chao, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao, Alejandra, que estés muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Profe Yasmín, que estés muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Brian, Dios te bendiga, que estés muy bien. Amén.